Bueno, aquí matecito de por medio en esta tarde con un poquito de viento pero cálida a la vez. Estamos aquí con Jorge Laurín en este día tan especial como es el Día del Guitarrista, 10 de marzo. Antes que nada, Jorge, feliz día. Sabemos que es un gran guitarrista, bueno, una persona que hace música, primero y principal. Ha pasado por distintos estilos, pero acá el objetivo es hacer música, ¿no? Sí, obviamente, desde siempre. Desde muy chiquito, la guitarra fue mi instrumento, desde los 7 años aproximadamente que toco la guitarra y siempre lo hice de manera autodidacta hasta que hace algunos años empecé en la escuela de música a estudiar el lenguaje musical y bueno, y además de la música popular, inmediatamente empezás a abordar un poco el repertorio clásico y otros repertorios que tienen que ver latinoamericanos, por ejemplo, que tienen que ver un poco con la carrera, pero también con esto que la carrera te da la oportunidad de descubrir otras opciones, otros géneros y bueno, y empezar a tratar de abordarlos, ¿no? Pero por lo general soy un músico, digamos que como guitarrista abordo el repertorio popular argentino especialmente, ¿no? Principalmente el folclore, ¿no? Folclore y el tango, ¿sí? Son las dos cosas que me gusta abordar, ¿no? Dentro del folclore. Y como segunda instancia la música de Brasil, que me gusta mucho por su forma de ejecutar, la cantidad de grandes músicos brasileños, la riqueza armónica y contrapuntística que tiene la música de Brasil, que es muy parecido al jazz en ese sentido. Pero bueno, ya te digo, desde muy chico que he ido, digamos, abrazado a la guitarra por todos lados. Decía recién que a partir de los 7 años comenzó con la música. ¿Y qué lo inspiró en ese momento? ¿Viene de artista, o sea, de familia de artistas? ¿Hay algo qué fue lo que despertó esa curiosidad por la guitarra? Bueno, en mi familia sí. Recuerdo mi abuela materna, que ella a escondidas tocaba la guitarra, ¿no? Porque no era común en las mujeres. Siendo mujer y siendo música eran dos prohibiciones muy taxativas, así muy puntuales, ¿no es cierto? Que la mujer no podía abordar eso. Y ella era bien visto. Sí, muy escondiditas ella tocaba. Y después mis dos hermanos varones que también tocaban guitarra. Y de hecho yo soy zurdo para todo, menos para tocar la guitarra, porque la única guitarra que había en casa estaba armada para diestros, así que había que arreglarse con esa. Bueno, eso es un claro ejemplo de que la pasión pudo más. Sí, obviamente. Siempre que hablo con alumnos, porque soy docente de media y los escucho tocar la guitarra y todo, y a ellos les gustaría por ahí, qué sé yo, yo quisiera sacar esto, aprender aquello. Siempre recalo en lo mismo, en que cada uno tiene un diálogo muy particular con su instrumento, ¿sí? Cuando uno toca la guitarra o toca el instrumento que ama, tiene un diálogo muy particular con ese instrumento y que es muy personalísimo. Nadie va a poder describir como uno mismo esa sensación de placer, ¿no? Por el que uno se vuelca a la guitarra por distintas razones. Las sensaciones mismas de la vida, la alegría o la tristeza son de alguna manera, digamos, caldo de cultivo para ir a ese instrumento, en mi caso la guitarra, ¿sí? Como dice una frase de Víctor Heredia, que dice: vuelvo a mi guitarra dulce compañera, su voz de niebla sabrá, ¿sí? Una bella samba de Víctor Heredia que habla un poco así sobre el diálogo que hay entre el hombre y su instrumento, en este caso la guitarra. En este caso la guitarra, bueno, que despierta la pasión de muchos. Es como que siempre la guitarra es el primer instrumento que uno intenta tocar cuando intenta hacer música, ¿no? Jorge, en el caso suyo, decía, 7 años, si bien había en la familia había ya músicos que les gustaba, bueno, tocar o sabían tocar algún instrumento, pero en ese tiempo no había escuela de música, se aprendía a oído, se aprendía mirando. ¿Quién enseñaba? Tampoco había tutoriales como hay hoy. Hay muchos tutoriales y muy buenos, muchos de ellos, que ayudan, por ejemplo, en el caso de la guitarra, a resolver muchas situaciones, muchas cuestiones, digamos, complicadas que se pueden presentar en el abordaje de una obra en particular, un tema musical cualquiera,
que puede tener complicaciones y hay hoy digamos, algunos tutoriales que nos ayudan a resolver eso. En aquella época no había nada. Las ganas solamente. Sí, solamente las ganas, la pasión, que eso para cualquiera de mis colegas que está acá en esta ciudad, que nosotros estuvimos mucho tiempo lejos de todo, y muchas veces nada se conseguía. Muchos se acordarán de lo que era conseguir una guitarra eléctrica. Hoy hay todo, hoy hay todo. En los años 70, 80 nosotros no teníamos nada acá, nada de nada. Y bueno, y era muy difícil pretender, por ejemplo, como hay en este momento en la plaza, armar un sonido como para armar una movida y una manifestación. No, era muy, muy difícil. Prácticamente no se tenían elementos ni medios. Lo único que existía como medio y como espacio muy lindo, muy genuino, era esta esquina de Radio Nacional. Radio Nacional era el faro para nosotros, para los artistas, porque tenía un espacio muy lindo, un salón muy grande, muy lindo, un auditorio muy bonito, y ahí era el único espacio donde vos podías decir me siento artista. No existía todavía el cine-teatro, estaba en construcción, el Palacio Municipal sí, pero bueno, había un montón, digamos, de fronteras que no se podían vencer. Hoy está todo al alcance de la mano, ¿sí? En cuanto a los instrumentos, en cuanto a las ayudas o los tutoriales que de alguna manera solucionan estas cuestiones. En aquel momento solamente la pasión te movía y no ha sido en vano que se dio esa situación así, porque bueno, un montón de colegas de mi generación y anteriores han surcado, digamos, dentro de la historia de la ciudad con su música, pese a todo. Jorge, qué casualidad, ¿no? Pensaba mientras me lo contaba, qué casualidad que elegimos justo este rinconcito para hacer la nota. Pero desde esa época, aprender a tocar guitarra a oído. Después usted tuvo la posibilidad de estudiar una carrera de música y ahí es donde se nota el cambio de haber aprendido escuchando, mirando y después todo lo que se aprende y todos los detalles que tiene la carrera de música, que por ahí te cambia un poquito también la forma de interpretar, digamos. Sí, sin lugar a dudas, es enriquecedor, y uno como autodidacta el qué y el cómo lo puede ir incorporando, pero el por qué lo vas a ir encontrando en la medida que te vas formando, ¿no? Que te vas formando. Yo llegué muy grande, con 50 y pico de años llegué a empezar a abordar el lenguaje musical y me tuve que poner en situación de niño para poder hacerlo y vencer esa etapa donde yo no leía ni escribía música. Leer la música es algo que a veces es como que decimos, ay, bueno, hemos tenido, en el caso mío he tenido la oportunidad de capacitarme un poquito así por encima con respecto a eso, y decís, ay, no, realmente se complica, porque uno está acostumbrado a hacer, bueno, escucho y hago y saco lo que puedo. Cuando tenés que leer, ya se complica. Es un lenguaje como cualquier otro. Cuando nosotros entramos a la escuela primaria, no leemos ni escribimos, pero sí hablamos. O sea, la lengua materna ya viene. Por eso también es importante, haciendo una analogía con eso, que en las familias y en los hogares se empiece con la educación artística, de cualquiera de las modalidades artísticas que hay. Porque hay una diferencia muy grande cuando uno va a una sala de 5 años y ve a un chico que tiene un incentivo temprano en cualquiera de las artes con el que no lo tiene. Por lo menos, por supuesto que para esto hay un camino largo para recorrer. Ahora, como vos decís, es un lenguaje y que hay que abordarlo y aprenderlo como cualquier otro. Por eso te decía, yo me tuve que poner en situación de niño, de ser un niño no alfabetizado, para alfabetizarme en el lenguaje musical y poder entender por ahí, a medida que vas avanzando en las carreras y vas encontrando materias nuevas, cómo dentro de los contenidos de esas materias está el porqué y el significado de algunas cosas que vos como músico ya hacés. Jorge, más allá de todo lo que aprendió en la carrera, me imagino también que aprendió a tocar muchos más instrumentos, no solamente la guitarra. Pese a eso, ¿sigue eligiendo la guitarra como instrumento preferido? Sí, totalmente. La guitarra es mi instrumento. Tuve que abordar otros instrumentos, piano, saxo,
dentro de los instrumentos que yo quería abordar. Podría haber abordado otro instrumento de jazz, por ejemplo, me hubiera resultado mucho más fácil abordar bajo. Una vez que uno ya sabe un poco de guitarra, me hubiera resultado mucho más fácil abordar un instrumento de jazz como puede ser el bajo. Pero yo acepté el desafío de hacerlo con el saxo y bueno, y no me arrepiento, porque también intelectualmente hay que plantearse. Cuando yo llegué mi primer día a clase, el profe de guitarra me dice: ¿vos qué venís a hacer acá? Vengo a estudiar. ¿Pero vos qué tenés que estudiar? Todo. Vos despreocupate por mí. Porque él me conocía como músico y como guitarrista de la calle. Digo, vos despreocupate, vos da tu repertorio o tu contenido como lo tenés que hacer, porque yo tengo que aprenderlos todos. Entonces se le facilitó mucho la tarea en ese sentido. Vos no te preocupes. Entonces, pero también dentro del instrumento, de la guitarra, en más de una oportunidad abordé repertorios en donde algunas de las obras eran un desafío personal para el crecimiento mío. Y lo mismo pasaba con esto de aceptar un instrumento que no conocía, que es un instrumento transpositor, porque el saxo, la afinación del saxo no es la real, ¿no? El do del saxo que nosotros tenemos en la escala musical no es el do de la afinación universal. Entonces después hay que hacer todo un trabajo intelectual, de ejercicio de modulación y de transposición de los acordes, que bueno, pero todo, digamos, todo, mientras te mueve la pasión, no sentís cansancio físico, no sentís horas de sueño perdida, nada, es realmente placentero. Jorge, toda una vida tocando la guitarra. Para ir cerrando, ¿qué es eso que tiene la guitarra que nos termina conquistando? Para usted, que ha hecho toda su vida o ha tocado este instrumento, hoy con más conocimientos quizás, mirándolo desde otro punto de vista, ¿qué significa la guitarra? Porque es un instrumento universal, digamos, que todo el mundo en algún momento quiere aprender a tocar. Bueno, la guitarra tiene algunas cosas que son ajenas al diálogo del artista con el instrumento. Tiene portabilidad, ¿no? Es fácil llevarla. Hay una variedad enorme de valores, de precios para la compra, para acceder a comprar una guitarra. Y eso por un lado, pero por el otro lado, lo más importante que puede tener, más allá del precio que la guitarra tenga y de esto de la portabilidad, es esto del diálogo que uno puede ejercer. Es un instrumento muy cálido, la guitarra, por su tipo de afinación, que está dentro del centro de la afinación de todas las escalas, digamos, está dentro de las 7 o 8 octavas del piano, la guitarra está en una zona centro, entonces tiene digamos, un timbre muy cálido por sí. Si a eso le agregamos una buena construcción del instrumento, un buen tratamiento en la ejecución de una obra, realmente lo que tiene la guitarra permite eso, que al ser un instrumento armónico, no solo sirve para acompañarse, sirve para ejecutar una pieza sola, o también para hacer ambas cosas, ¿no? Muchos intentamos hacer no solo un acompañamiento lineal, sino también hacer todo un entramado con el acompañamiento de la guitarra y que vaya, digamos, poniéndole una escenografía a la melodía y a la letra de la canción.